Starsol es una herramienta que se diseñó para ser precisamente ese aliado de las organizaciones en la gestión de riesgos. Porque la tecnología tiene un riesgo asociado y es que pues puede existir suplantación. Llama recursos humanos y le dice, venga, es que aquí hay una persona que dice que le están descontando un crédito que él no hizo. Entonces, sírvase de explicar. Ella de Starsol sacó el formulario, ahí está la foto del señor, la foto de la cédula, hay elementos que permiten determinar que sí era él. Ahí está, dice, bueno, muchas gracias, ahí terminó. Entonces debo también apuntarle a esas nuevas generaciones que sí utilizan de manera constante todo lo que es un servicio digital. No se despegan del celular, del computador o de la tablet, eso es una realidad. Cuando habla de Sarlaf y lo menciona, pues me dice, pues eso uno lo ve en las noticias, pero que ocurra en mi fondo de empleados o cooperativa, eso es raro. Al otro día, el lunes, no, es que no llegó Pepito Pérez, ¿qué pasó? Y salió en las noticias. Capturado, pertenece a una banda. Entonces utilizaba la cuenta del fondo de empleados como puente para él hacer operaciones. ¿Cuánto debe ganar un oficial de cumplimiento? Y uno queda antojado, yo, qué rico, no sé, asociado a un fondo de empleados. Productivo, es decir, quien vea este episodio sale al final con un conocimiento, pues no podríamos decir completo, pero sí con unas bases sólidas sobre el sistema integral de riesgos. Bienvenidos al podcast solidario de Evo Publicis. Hoy tenemos un episodio muy especial. Estamos con una gran persona, un gran amigo, que además de cliente se ha convertido en eso. Gracias, John, por recibirnos en su casa. No, a ustedes, Octavio, muchas gracias por permitir este espacio y qué chévere compartir hoy con Evo Publicis y con todas las personas que ven sus episodios. Bueno, en episodios anteriores estuvimos con Diego Betancourt. Diego Betancourt, háblenos un poco de ese trabajo con Diego, John. El trabajo ha sido muy bonito, muy interesante. Y es también esto de que hay que sembrar, ¿cierto? Y yo veo que esa siembra se hizo antes de la pandemia. Diego andaba por todo el país en asesorías, consultorías, y eso permitió conectar con las personas del sector. Y además, pues ya luego cuando surgió la pandemia, el que vieran esa posibilidad de acompañamiento en ese momento que fue complejo por la incertidumbre de sin saber qué iba a pasar. Yo recuerdo mucho en esa época de la pandemia, cuando justo empezó, recuerdo exactamente ese primer fin de semana que dijeron del aislamiento preventivo. Y bueno, alguien preocupado me decía, venga, y ahorita entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? Yo le dije, no, pues el sartén por el mango lo tienen los bancos. El banco tiene que dar alguna forma de sostenimiento de la economía, porque si la gente no sale a trabajar, pues no hay dinero, y si no se pagan los créditos, pues hay una hecatombe en la economía. Y así fue. Así fue, los bancos empezaron a permitir alivios y además pues sí, ya la forma de reinventarse como la vimos en todos los sentidos, en todas las áreas que se dio. Y hubo cierta transformación. Claro, una transformación interesante. Y le preguntaba a John justamente este tema de Diego porque es como para dar un poquito de contexto acerca de quién es John, o sea, para que te conozcan, como para que no entremos directo a los temas sin conocer quién es John. Entonces John hace parte del equipo de Diego Betancourt, trabajas con Diego. Cuéntanos un poquito como esa sinergia y eso que has hecho en todo el equipo de Diego Betancourt. Claro que sí. Bueno, pues Diego y yo somos familia, ¿sí? Él es el esposo de mi hermana. Yo trabajé en un fondo de empleados, bueno, fue mi primer trabajo. Creo que en Avanza, ¿cierto? ¿Feavanza? En Feavanza, sí. Con Sandra Villaquirán. Exacto. Que a propósito, Sandra Villaquirán tiene un episodio con nosotros, pueden verlo ya mismo aquí, dándole clic aquí arribita. Esto. Entonces, el, digamos, aprendizaje ha sido muy chévere. También con Sandra, por ejemplo, porque ella fue mi primer jefe. Pues la admiro porque es una gran profesional. El fondo de empleados está creciendo impresionantemente. Muy buena jefe, muy humana.
aprendí mucho. Entonces, bueno, empecé en un fondo de empleados. En el fondo de empleados me enamoré del sector porque comprendí esa labor, ese servicio que se hace. Tengo historias en donde, bueno, yo pasé por todas las áreas o muchas áreas en el fondo de empleados. Empecé en la unidad de negocio del fondo de empleados donde se venden los medicamentos que produce la compañía, el almacén. Pues ahí aprendí cómo administrarlo, muy, muy chévere, porque eso me dio una, digo yo, una buena forma de aprender a servir, porque es 100% servicio, pero también aprender a administrar y aprender a vender, porque pues había que cumplir los objetivos de el almacén. Sí. El almacén tiene que sostenerse por su propia cuenta y pues no puede depender de los recursos que se producen con los servicios del ahorro o el crédito. El objeto social del fondo. Entonces era servir y también que esa unidad de negocio funcionara. Entonces, no, con Sandra aprendí mucho. También conocí el modelo del sector, conocí ese servicio, pasé por el área de crédito, fui analista de crédito durante una licencia de maternidad de mi compañera en ese entonces, y ya después de eso, yo estudiando contaduría, me dio la oportunidad de hacer mi práctica al interior del fondo de empleados. Entonces también conocí mucho más acerca de los modelos contables y de lo que hacemos ya administrativamente en el sector. Qué bien, John, o sea, una escuela prácticamente. Sí, muy interesante. Y entonces luego, ya después es que surge todo el tema del CIAR, ¿sí? Y especialmente SARLAF, que evolucionó entonces del CIPLAF al SARLAF, y es ahí donde, pues yo me acuerdo muy bien, estaba ya pues allá trabajando y Diego me llama y me dice que sí a trabajar con él, y yo le dije, ¿pero en qué? ¿Qué hago ahí? Y él me dice, no, pues vamos a implementar SARLAF. Yo le dije, bueno. Y bueno, y ya después de eso fue que se inició todo ese camino de servicio a las entidades, ya a través de la asesoría, la consultoría y de la gestión de riesgos, con SARLAF específicamente, con la implementación que se dio en ese entonces. Ok, bueno, y por ahí vamos a empezar, John. Porque justamente quiero que este episodio sea muy productivo, es decir, quien vea este episodio salga al final con un conocimiento, pues no podríamos decir completo, pero sí con unas bases sólidas sobre el sistema integral de riesgos. ¿Se le apunta el reto, John? Claro. Listo, entonces, empecemos, John. Hablemos del universo de riesgos en el sector solidario. Empecemos por qué es eso del riesgo, qué es el CIAR. Háganos así un mapa general sobre este tema y luego vamos abordando otros más específicos. Yo diría que el CIAR es la base de la operación de las organizaciones. Muy bien. Es así, porque vemos crédito, vemos liquidez con los ahorros, digamos que en teoría por la norma quien tenga ahorros tiene que aplicar liquidez, sin embargo pues aplica a todas las entidades, operativo. O sea, estamos hablando de crédito, ahorro, operativo, pero riesgo, es decir, lo que implica dar créditos, o sea, cuál es el riesgo de otorgar créditos, así es, ¿verdad? ¿Cuál es el riesgo de captar ahorros? ¿Cuál es el riesgo de operar una actividad económica? Vamos por el camino. Vamos bien. Entonces, digamos que está el contexto del CIAR. Este CIAR involucra gestión de crédito, liquidez, mercado operativo y SARLAF, ¿sí? Es un reto para las entidades definitivamente tener funcionando este sistema armónicamente, porque es que desde un principio puede haber una renuencia por el sentido de que eso es obligatorio, está pidiendo muchas cosas, eso es difícil, me va a tocar invertir recursos, sí. Y apenas empieza, digamos, como esto a verse, es ese primer paradigma, y no, pues es que me toca cumplir, me toca enviar esto, y no, estamos ocupados, hay que hacer muchas cosas. Esa es, digamos, una realidad que incluso muchas entidades pueden estar viviendo. ¿Qué se necesita? Y que es ahí donde está el valor, ver esto como una oportunidad. Realmente la gestión de riesgos es una oportunidad, y nosotros lo hemos visto desde StarSol, donde se combinan, y yo hablo de 3 pilares que tenemos dentro del sistema como parte de nuestra
misión, Sí. y es cumplimiento con la norma, tener la tranquilidad de que estamos haciendo las cosas bien, pero es que eso lo que permite es garantizar la viabilidad de una organización en un corto, mediano y largo plazo. Servicio del asociado. Definitivamente hemos visto que a través de los servicios de, digamos, vinculación, crédito y de la digitalización que está amarrado a toda la gestión del riesgo, está ese servicio del asociado y es competitividad. Y por último, que viene amarrado a ese segundo punto, es el crecimiento. Definitivamente, un asociado que tiene un buen servicio, que tiene, digamos, para la redundancia, servicios ágiles, se queda y además habla bien del fondo de empleados de la cooperativa. Y además que yo veo que el sector es una solución real a un principio económico que es donde integramos todos una forma de vivir, en el sentido que los mismos asociados son los mismos dueños de la organización y producto de los resultados positivos o negativos de esa organización es que ellos también se benefician o no, y es por eso donde es muy importante también la promoción y lograr integrar toda esa operación del CIAR con esos tres pilares que nosotros comentamos desde, por ejemplo, el software de riesgos. Ok, a ver si entiendo un poco. Entonces tenemos por aquí el riesgo, es decir, como lo mencionaba hace un momento, el riesgo de otorgar un crédito, de captar un ahorro, el riesgo de operar, incluso el riesgo de lo que pasa en el exterior, es decir, algo que yo no tengo control, el riesgo de mercado. Ponías un ejemplo, la pandemia, eso es parte del riesgo del mercado, los conflictos entre países, las guerras, etc. Así es, ¿verdad? Entonces, digamos que por aquí tengo el riesgo, pero por acá tengo esas acciones que yo hago internamente en mi entidad, lo que mencionas, los documentos, la norma. Entonces, lo que buscamos es que todo esto que yo hago aquí minimice el riesgo, ¿así es? ¿O cómo sería? ¿Cómo sería aquí ese control de yo decir, estoy tranquilo otorgando riesgos y eso es lo que tengo que hacer? ¿O estoy tranquilo otorgando captando ahorros? ¿O estoy tranquilo operando porque estoy haciendo esto bien? ¿Cómo sería esa sinergia entre esos dos campos? Sí, definitivamente lo primero es entender qué significa cada sistema de riesgo y a qué me puede llevar. Okay. En una materialización, ¿no? En donde, bueno, riesgo de crédito, posibilidad de pérdida que es una organización por el posible efecto hecho de que algún deudor deje de pagar el crédito. Entonces, pues... Claro, yo me enfrento al riesgo de que no me paguen. Exacto, que no me paguen. Exacto, ese es el primer punto donde partimos y listo. Que yo le presto y hay la posibilidad de que no me pague. Ahora, ¿cómo yo disminuyo esa probabilidad? Desde un principio cuando le voy a prestar. Como dicen, hay peligrosas señales. Okay. Y por eso se analizan, por ejemplo, dentro del contexto técnico, capacidad de pago, solvencia, servicio a la deuda y garantías. O sea, esos criterios deben estar inmersos en mi análisis del crédito y es ahí donde llegan los primeros retos, porque resulta que esto le suma una carga operativa al proceso. Entonces me llega la solicitud, es súper interesante, porque ahí es donde yo digo está la forma de servir al asociado, la competitividad y la gestión del riesgo. Entonces, un primer reto que tiene en este momento la mayoría de entidades es que mantienen procesos convencionales. Es decir, que un proceso convencional es un formulario físico, o van a la oficina, o me envían un formulario por correo. Eso lo tengo que imprimir, lo diligencio a mano, lo escaneo, lo envío. Eso es un proceso bastante engorroso. Y tengo un riesgo de que se incendie y se queme. Exacto, que ahí viene el riesgo operativo. Ok. Entonces, ahí yo estoy afectando la competitividad cuando mantengo un proceso de ese mismo modo. Y también estoy llegando a un riesgo operativo. Y también se puede estar materializando el riesgo de crédito porque es que el tema es, y yo lo he vivido en carne propia, y yo sé que lo viven muchas entidades y muchos analistas de crédito. El asociado necesita el dinero rápido. Sí. O sea, nadie hace un crédito, pues, para que me lo desembolse cuando quiera. No, yo lo hago porque es que necesito el dinero. Si no lo necesitaría, pues no estuviera tocando la puerta. Entonces necesito que me lo envíen
que me desembolsen rápido. Entonces no ha llegado, yo creo que no ha llegado ni el correo. O sea, le dio clic, va en camino y ya, venga, ¿cuándo? ¿Para cuándo? ¿Sí? Entonces, esto lo debemos transformar. Y lo hemos transformado en muchas entidades, por ejemplo, con lo que hemos hecho en StarSol. Y Sí. es, bueno, entonces llega el formulario y viene luego el análisis. Muchas veces no, capacidad de pago, miran, cuánto se gana, cuál es la cuota, le da, ¿sí? Y ya. Y ahí solamente hay un criterio. Dentro de un criterio, una variable. Y la norma dice que son 4 criterios y cada uno de esos 4 criterios tiene unas variables. Entonces, muchos créditos no se analizan como deben ser. Ok. Y ahí es donde viene el riesgo de crédito. Luego, no, pues que el indicador de calidad de la cartera está alto. ¿Por qué? Pues porque desde un principio no lo otorgué bien. ¿Sí? Que hay una particularidad en la gran mayoría de entidades que es libranza. Entonces tengo una libranza y mientras él esté en ese modelo de libranza, bien. Mientras esté trabajando se le descuenta por Sí. nómina. Entonces, bien, así tenga peligrosas señales, así no sea un buen deudor, como se le descuenta, Tengo seguro mi platica exacto. como entidad. Ahora no, es que ya no es libranza, ya perdió el vínculo. Ahora sí, ese indicador de calidad de cartera para ese crédito de ese asociado disparado. Pero desde un principio tenía yo posibilidad de Sí. ver esa posible condición. Entonces, formularios convencionales, falta del análisis y también viene otro tema ahí. Y ahí estamos en un recorrido entre los procesos de crédito y es el monitor de la cartera. El estar, por ejemplo, evalúe la cartera, cómo está el por fuera, también. Y lo mismo, paga aquí bien porque es libranza, pero luego no es que tiene otro montón de créditos por allá y seguro pueda que a algunos le dé prioridad y no pague aquí, pero sí pague por allá, o no pague en ningún lado. Y si no paga por allá, pues tampoco va a pagar aquí cuando ya pierda ese vínculo, por ejemplo. Entonces, y ahí viene otro proceso, luego la recuperación, cómo le cobro. Después de, entonces, mire lo chévere cómo todo al final puede estar integralmente funcionando en el sentido de, si yo tengo un formulario virtual que está conectado con un proceso de análisis automático, casi que automático, porque de una vez me analiza esos criterios, yo ya desde un principio estoy fortaleciendo el servicio. También estoy analizando el crédito y estoy siendo ágil, es decir, que ahí también tengo ese servicio, he optimizado procesos y voy a mantener ese asociado en, digamos, esa buena percepción de la entidad. Entonces, ahí le resumí los riesgo 3 de crédito. procesos del crédito. Ok. Otorgamiento o la originación, el monitoreo de la cartera y la recuperación. No, y de hecho en ese ejercicio tocamos otro crédito, otro riesgo que es el operativo. Sí, operativo. Listo. Ahora mencionaste que la norma muestra esos pasos. Es decir, que la norma, además de exigir, pues, porque es ley o es norma, es decir, si no lo hacen, sancionan a las entidades, así es, ¿verdad? Si no lo hacen de manera correcta, al final del día es una ayuda. Claro. Entonces, por todo lado hay ganancia, por todo lado hay eficiencia. Yo lo veo de esa forma, porque sí, tengo contento al asociado, estoy tranquilo dentro de mi gestión Ajá. y tengo esa posibilidad de ser, sí, más competitivo, más eficiente en todos los sentidos. Las entidades por norma tienen que cumplir todo el CIAR, o hay unos que pueden decir, esto lo cumplimos y este no, o este riesgo sí lo hacemos y este no lo hacemos. Hay una regulación, digamos, muy precisa en el sentido de que, por ejemplo, las cooperativas de ahorro y crédito, todas, ¿sí? Deben aplicar los 5 sistemas de riesgo. Sí. SAR, bueno, y eso que hay como un asterisco, digámoslo, en lo que sería riesgo de mercado, porque no sería obligatoria para todas las cooperativas de ahorro y crédito. Ok. ¿A qué haga referencia de que solamente es obligatorio a las cooperativas que tienen en inversiones más del 10% de los activos, les aplica lo que es riesgo de mercado? De resto le aplica SARLAF, SARL, SARC y SAR, ¿sí? Puede estar esa variante de SARM si cumple esa condición. Y también, digamos, ya para los fondos de empleados o demás entidades, la generalidad es que todos tienen que tener SARLAF. Si tiene el servicio de crédito, tiene que tener SARC. Si tiene el servicio del ahorro o las captaciones, tiene que tener SARL. Digamos que hay generalidad. Yes. Y ahorita luego el tema de riesgo operativo
ese sí no es obligatorio para la gran mayoría de entidades, excepto para cooperativas de ahorro y crédito. Y pues a lo que si uno hace referencia es que es aplicable, definitivamente. A todas las entidades del sector solidario les aplica el riesgo operativo. ¿De qué trata eso? De esa posibilidad de pérdida que se puede dar por fallas en el recurso humano, infraestructura tecnológica o algún factor externo. Que, bueno, vuelvo e insisto, lo vivimos en pandemia al 100%, buscando la manera de poder dar continuidad a nuestra actividad. Y ahí que fue, digamos, posible solución la conexión a través de Zoom o Teams o cualquiera de esas otras plataformas. ¿Usted ha conocido, John, los tamaños, conoce las entidades del sector solidario, fondos de empleados, cooperativas, y sabemos que hay muchas entidades pequeñas que no tienen mucho presupuesto, pero que, como lo hemos dicho, tienen que cumplirlo, tienen que llevar a cabo todo su sistema integral de riesgo. ¿Cuáles serían esos negociables y esos no negociables para estas entidades pequeñas? Teniendo en cuenta que esto requiere inversión. ¿Me equivoco? Sí, no te equivocas, Octavio. O sea, lo primero es ser conscientes de que hay que ser competitivos, ¿sí? Entonces, claro, no, para tener un sistema que me permita tener ese servicio, claro, hay que hacer una inversión. Sí. Y no un gasto, ¿sí? Porque muchas veces lo ven como un gasto, hay veces. Ajá. Y hay que verlo como una inversión. Y hay que verlo en ese sentido. Entonces, es la planeación. Bueno, en este momento tengo procesos convencionales. Esto que hace que yo sea menos competitivo. Sí. Y ahí viene otro, digamos, con un paréntesis, el tema de la competitividad. Yo digo, no, pues que mis asociados ya son adultos mayores, están acostumbrados a lo convencional y hay veces cuando uno les manda un enlace o alguna cosa, pues dicen, no, eso está complicado, que el celular no funcionó, que el internet, y bueno, está bien, pero entonces, ¿cómo me voy a sostener en el tiempo si esos asociados luego se van? Entonces debo también apuntarle a esas nuevas generaciones que sí utilizan de manera constante todo lo que es un servicio digital. No se despegan del celular, del computador o de la tablet. Eso es una realidad. Y yo te digo, por ejemplo, a mí, me dicen, no, es que hay que ir al banco. O sea, maluco, yo, ¿sí? Y asimismo pueden haber muchos otros potenciales asociados que quieren ir a la oficina del fondo para poder vincularse. O usted tiene que ponerse a diligenciar los formatos, convenciones para poder vincularse. Entonces, hay que verlo como una inversión porque yo con ello puedo, insisto, ser más competitivo, más eficiente en todos los recursos. Por ejemplo, una cosa que hemos visto en las entidades que utilizan los servicios de StarSol y es una realidad. Digo, bueno, yo puedo tener 20 colaboradores. Y es una exageración porque el promedio de empleados del sector pueden ser 3, 4, ¿sí? Promedio, 3 o 4 personas en un fondo de empleados, o cooperativa, o mutual, cualquiera. Entonces eso es una exageración, pero un ejercicio. Entonces yo le digo, si 20 asociados llaman al mismo tiempo, el 21º que llame va a decir, allá no me contestan, porque no, ese servicio no es bueno. Él puede decir eso y puede tener la razón, claro, porque si uno llama, espera que le conteste, Claro. ¿sí? Y bueno, hay otro tema que los chatbots y todo eso, yo particularmente pienso que eso, como tengo al asociado acostumbrado, pueda que no le llame mucho la atención. Entonces, por eso es como tratar de siempre tener ese contacto, aprovechando los recursos y, bueno, buscando esas maneras de servicio. Entonces, a lo que iba era que yo puedo tener un servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para que se vincule, para que haga solicitudes de crédito y bueno, muchos otros más servicios. Hablemos de SARLAF. ¿Qué es SARLAF? Claro que sí. Bueno, SIAR, Sistema Integral de Administración de Riesgos. De este se desprenden 5 subsistemas, entre ellos, bueno, SARLAF, SARL, SARC, SAR y SAREM. SARLAF aplica para todas las entidades. SARLAF se basa en gestionar el riesgo en el sentido de que no puedan involucrarse dineros que hayan sido obtenidos de manera ilícita y que busquen darle apariencia de legalidad a través de operaciones con las entidades. Es básicamente evitar el ocultamiento de dineros ilícitos. Sí. Uno, cuando habla de SARLAF y lo menciona,
pues uno dice, pues eso uno lo ve en las noticias, pero que ocurra en mi fondo de empleados o cooperativa, eso es raro, eso es muy improbable y pueden tener razón, porque muchas empresas tienen serios protocolos de vinculación de los empleados que terminan siendo los asociados de los fondos o que están vinculados a las entidades cooperativas. Sí, puede haber un riesgo bajo. Sin embargo, cuando uno ya mira el contexto general de lo que ocurre en Colombia, el riesgo es muy alto. Incluso el mayor riesgo está con los proveedores o con contrapartes, o con el mismo asociado también. Yo lo veo muy formal, tiene una buena referencia, pero como dicen, caras vemos, corazones no sabemos, es el riesgo inherente. Que sorpresas se han dado en entidades y hasta en fondos de empleados. Al otro día, bueno, el lunes, no, es que no llegó Pepito Pérez, ¿qué pasó? Y salieron noticias. Capturado, pertenecía a una banda que se dedicaba al narcotráfico. Eso es una historia real, una historia real. De hecho, el testaferrato, que es algo que no está inmerso directamente, pero le consignan o le pasan dinero producto del narcotráfico o de actividades terroristas. Sí, de hecho, eso es un caso de una entidad del sector en donde es un caso bastante interesante y es donde nos demuestra que el riesgo está y es de un fondo de empleados de vínculo cerrado. ¿Sí? Ok. Entonces, ahí es donde dicen, no, aquí menos riesgo hay y resulta que sí, el asociado consignaba, bueno, ni siquiera el asociado, le decía a una persona, vea, consigna esta cuenta y la cuenta es del fondo de empleados. Y antes de que incluso la plata llegara, ya estaba ya diciendo, vea, esa plata que llegó es mía, ese es el comprobante, pues como para que usted vea que sí es, y me hace el favor y me la consigna a esta otra cuenta, que ni siquiera era de él, imagínese. Entonces utilizaba la cuenta del fondo de empleados como puente para él hacer operaciones, que luego pueden ser complejas de rastrear y ahí hay un caso exacto de un posible testaferrato o también hay algo que involucra como delito conexo a los activos que es la evasión de impuestos, defraudación fiscal. Dice, no, yo no quiero que esa plata ingrese a mi cuenta para que luego yo quede declarando renta. No. Imagínense, ponen a utilizar cuenta del fondo y claro, eso se identificó, se gestionó y no se permitió. Sin embargo, mire, hasta ese nivel que llegan. Sí. Y esto demuestra que el riesgo está. Y es por eso que pues, no se puede bajar la guardia en ningún momento. Bien. Hay una persona clave en las entidades del sector solidario que es como ese filtro, es como ese embudo, y es el oficial de cumplimiento. ¿Correcto? Sí. ¿Todas las entidades están obligadas a tener un oficial de cumplimiento? Todas deben tener un oficial de cumplimiento. O hay algunas que, pues la norma lo define como empleado o funcionario responsable, ¿sí? Pero el rol es administrar el riesgo y pues yo ahí le agregaría un poco más, Octavio, y es pues que no solamente el oficial de cumplimiento, sino todos los empleados de la organización deben participar activamente en esa gestión. Muchas veces no, usar la oficial de cumplimiento, cualquier cosa, oficial de cumplimiento y resulta que no. De hecho, el oficial establece unas políticas, unos procedimientos, los entrega y ya, si yo no lo ejecuto, digamos, como empleado diferente al oficial de cumplimiento, la responsabilidad de si algo falla es de esa persona. Y por eso vienen actividades periódicas del mismo oficial de cumplimiento para garantizar que funcionen correctamente todas las actividades, que sea el administrador del riesgo. Sin embargo, pues por la estructura organizacional de nuestras entidades, por lo regular él termina haciendo muchas labores operativas, que bueno, pero es, digamos, responsabilidad de todos esa gestión del riesgo. Pero o sea que no es un cargo más, o sea, no es un área más que deben de tener las entidades. O algunas sí están obligadas a tener un oficial de cumplimiento. Lo digo porque un gerente puede ejecutar sus labores como gerente, pero también ejecutar sus labores como oficial de cumplimiento. Lo ideal, sí, y como se proyecta, es que exista como un área de compliance o de oficial de cumplimiento, de gestión de riesgos incluso. Sí. Sin embargo, lo mismo, la estructura organizacional de nuestras entidades no lo permite muchas veces y el oficial de cumplimiento también desarrolla otras labores al interior de la organización. En algunas entidades,
No en todas es posible. Es que el mismo oficial de cumplimiento sea el representante legal o el gerente. En algunos. Eso específicamente y ya de manera específica es en ámbito de aplicación 1.2 o entidades exceptuadas, pero digamos que es ahí donde sí se dice, por ejemplo, esa figura de gerente y oficial de cumplimiento, representante legal y oficial de cumplimiento. En otras entidades que serían 1.1, que es la manera técnica como se ve en la norma, no puede ser ni el contador ni el gerente y tiene que ser sí ser un externo. un O sea, una persona empleado de la contratada, misma organización. eso, contratado directamente para ejercer esa función de oficial de cumplimiento. Exacto, además tiene otros requisitos que segundo nivel jerárquico. Ahí tienen muchas entidades redes porque la misma estructura organizacional. Solamente está el gerente, contador y ya. Y no pueden ser. ¿Y ahora qué? Ok, al oficial de cumplimiento, ¿quién lo contrata? ¿El gerente, talento humano o el consejo de administración? En teoría depende del consejo de administración, pero pues por supuesto lo contrata la gerencia, pero depende del consejo de administración o de la junta directiva. ¿Qué debe tener en cuenta para contratar a un oficial de cumplimiento? Que tengan esas cualidades que se requiere técnicas bueno, y más que técnicas, insisto, que tenga ese principio de servicio del asociado. Ahí está la clave de todo. Puedo gestionar muy bien el riesgo, pero también puedo servir al asociado. Ok, ¿cuál es ese día de un oficial de cumplimiento? ¿El qué tiene que hacer? O sea, ayúdame como con esos pasos específicos que debe cumplir. Bueno, el oficial de cumplimiento desarrolla una labor muy interesante y la puede combinar muy bien con esos pilares que veníamos hablando ahorita. O sea, listo, tengo que tener un formulario, por ejemplo, de Sí. vinculación. Ahí ya está interactuando con otra área, un formulario que incluso este año ha traído nuevos retos, como por ejemplo el incluir una información para un reporte a la DIAN, Ok. con un, digamos, concepto del CRS o FATCA, que es, digamos, los reportes que se han planteado por Colombia pertenecer a la OCDE, a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que de hecho por eso nace el CIAR y por eso entonces también nació SARLAF. Entonces, una sorpresa para muchos, que la DIAN envió un requerimiento, venga, pues explíqueme usted cómo identifica quién es sujeto reportable y no lo tienen en el formulario, de hecho, por ahí. Entonces, el diario de un oficial de cumplimiento es garantizar que todos los procesos de vinculación sean de acuerdo a lo definido en la debida diligencia, que se hagan las consultas en listas vinculantes restrictivas informativas, pero bueno, también ahí viene ese punto de que ese proceso sea fácil y sea sencillo. Es por eso que pues la invitación, como sea, pero que tengan formularios digitales que permitan ese proceso. Ok, bueno, hablando de lo digital, ahorita sí entramos a tecnología. Aunque ya hicimos un barrido general y dimos por ahí algunas pintaditas sobre Starsol, que no nos has explicado. Yo sé que muchos ya saben qué es Starsol, pero quiero que nos des un panorama de qué es Starsol. Pero más allá de Starsol hablemos de la tecnología. O sea, es decir, porque la tecnología es una herramienta fundamental para agilizar esos procesos que si yo los hago manual. Pero primero debo de tenerlos claros dentro de mi cultura organizacional. Es decir, el riesgo, como lo decías, debe ser la base de toda nuestra operación dentro de nuestra entidad solidaria. Entonces, ahora hablemos de cómo interviene la tecnología allí. Pero antes de hablar de cómo interviene la tecnología, ¿qué es Starsol? Listo, Starsol es una herramienta que se diseñó para hacer precisamente ese aliado de las organizaciones en la gestión de riesgos. Starsol se describe muy bien como soluciones tecnológicas para administración de riesgos en el sector solidario y yo veo que lo estamos logrando. Por ejemplo, ayer nomás estaba con una entidad que tiene un reto con nuevamente lo mismo, la vinculación del asociado, esa es la base de toda entidad. Y bueno, y la validación de identidad, que es, digamos, lo que más les preocupa. Y yo como garantizo de que esa persona que sí que está viendo el formulario, sí es quien dice que ser, porque la tecnología tiene un riesgo asociado y es que pues puede existir suplantación.
definitivamente. Sí. Y de eso nos debemos cuidar. Entonces, por ejemplo, en el software hemos desarrollado que la persona pueda, al momento de elegir ese formulario, se tome una foto y luego le tome una foto al documento por el lado A, por el lado B, y ahí hay elementos que permiten determinar que esa persona que le hizo el formulario sí es la misma que ha colocado los datos ahí. Por ejemplo, también hay historias chéveres que lo llenan a uno como de satisfacción y le dan tranquilidad, pues mucha tranquilidad. Y ve uno que está logrando ese objetivo que se ha trazado, y es servir a las entidades para que puedan al mismo tiempo servir a los asociados. Y un fondo de empleados tenía una situación, les llama recursos humanos y le dice, venga, es que aquí hay una persona que dice que le están descontando un crédito que él no hizo. Entonces, sírvase de explicar. Ella de Starsol sacó el formulario, ahí está la foto del señor, la foto de la cédula, hay elementos que permiten determinar que sí era él. Ahí está. Dice, bueno, muchas gracias. Ahí terminó. Si no fuera por eso, luego entra la palabra del asociado Contra la palabra. contra la palabra del fondo de empleados. Y queda para recursos humanos como la sensación, ¿y aquí yo qué hago? ¿Sí? Sí. Pues porque no quiere malestar entre las dos partes, y muchas veces lo que pasa es un desgaste impresionante. ¿Sí? Vaya, demuestre, y el ranchado, no, yo no hice ningún crédito, y a mí me respetan y me devuelven mi plata. ¿Sí? Eso puede pasar. Pero mire, en menos de 5 minutos se solucionó. Entonces, eso es algo que definitivamente, mire, tengo servicio, gestiono el riesgo. Fácil. Ok, y entonces ahora hablemos de cuál es ese apoyo. Bueno, nos mencionaste la importancia de Starsol, que pues obviamente es tecnología en apoyo a la gestión integral del riesgo. ¿Qué otras herramientas debe tener en cuenta la entidad solidaria para gestionar adecuadamente el riesgo interno? Herramientas como, por ejemplo, el tener ese foco. O sea, hay veces no es ni siquiera tanto tecnología, es que cada uno de los empleados se pongan la camiseta y tengan claro ese propósito, Ok, el servir, no ir, ejemplo, a cumplir con un tiempo o un reporte, sino que el asociado es el rey, ¿sí? sí. El asociado es el rey. Y es enfocar ese servicio a que estamos logrando a través de nuestras organizaciones crear prosperidad, definitivamente. Y si uno compara, por ejemplo, el modelo del banco, pues el banco es de un privado, muy necesario en la economía, nunca puede faltar, o al menos en esta era no debe faltar, porque es la base de toda una economía. Pero si cada uno, o sea, yo veo las tasas, o sea, veo los servicios de los fondos de empleados cuando estamos implementando, configurando, y uno queda antojado. Yo, ay, qué rico no ser asociado a un fondo de empleados. Ejemplo, ¿sí? Sí. Entonces, es verlo de esa manera porque es una solución a toda una sociedad. Es decir, que hablamos que implementar un software dentro de nuestra entidad solidaria para gestionar el riesgo es una inversión, es decir, esto va a tener retorno al corto, al mediano o a largo plazo. Sí, y de hecho, yo lo veo que el retorno es inmediato. Ayer, no más también, otra entidad ya tiene su formulario para usted hacer procesos de vinculación. Le ahorra tiempo a ella, al asociado, queda contento el asociado, lo mismo, todos ganan. Entonces, sí, el diseño de las herramientas se ha pensado siempre es para facilitar esa labor, y pues no podemos ser ajenos a ello. Sí. Yo veo muchas entidades que siguen en esos mismos procesos convencionales. Si uno compara, no es el mismo el resultado de esa entidad con el proceso convencional a la que ya se ha transformado digitalmente. O sea, es totalmente abismal la diferencia. Ok. Hagamos un ejercicio, John. Hagamos de cuenta que tenemos una entidad, o que soy una entidad, que no tengo implementado el sistema integral de administración de riesgos, no le presto atención a SARLAF. ¿Cuál sería ese proceso, ese paso a paso que yo debería hacer si quiero empezar hoy o quiero empezar mañana? ¿Con qué arranco? Primero es un diagnóstico, el tener la capacidad de ver qué es lo que debo desarrollar, Ok, el
entender muy bien, digamos, cuál es el propósito de la norma para así pues poder focalizar bien ese diagnóstico. O sea, dentro del diagnóstico está entonces mi objeto social, lo que hago, eh, cuáles son mis asociados, cuál es el riesgo. ¿A esto se refiere? Sí, por ejemplo, una forma fácil de empezar es tener como un esquema, un dendrograma de esos factores de riesgo para, por ejemplo, SARLAF. Ok, Bueno, ¿cuáles son mis contrapartes, mis productos, mis canales y mi zona? Yo con eso ya puedo empezar a vislumbrar muy bien cuáles son incluso los riesgos a los cuales estoy expuesto. sí. Y de ahí es donde, con base en esa identificación, pues se define esa exposición al riesgo, se definen controles y planes de monitoreo. Que, bueno, sí, ese diagnóstico y que uno lo pueda hacer internamente. O sea, en diagnósticos que uno hace en entidades, yo les digo, en buena hora, que lo vimos aquí entre nosotros y no que les digo un requerimiento. Porque cuando llega el requerimiento, ahí sí todo el mundo Sí, se espeluca y ven la importancia de tener claro. una buena gestión. Ujú. Entonces, el diagnóstico, que lo haga la entidad, que vea que tiene que gestionar, es muy valioso porque les da la posibilidad de arreglar lo que haya que arreglar. Listo. Entonces, primero el diagnóstico. Segundo, Y además, Octavio, otra cosa ahí adicional es que llega un requerimiento. Listo. Hay algo que mejorar. el requerimiento llega por parte de la Supersolidaria, por la Exacto. DIAN o por... De la superioridad o la misma revisoría fiscal. Ok, Entonces, no solamente el desgaste de responder, sino también el riesgo reputacional que se pueda generar. ¿Sí? ujú, No, que había algo que mejorar con respecto a SARLAF. Entonces, ejemplo, yo lo presento, no, un requerimiento, que hay que mejorar aquello, lo mejoramos, que SARLAF, basta la asamblea, por ejemplo. Entonces, no, que SARLAF. Y entonces eso puede convertirse en un teléfono roto. Y luego dicen, salen de la asamblea, no, que ¿cómo les van a la asamblea? No, bien, bien, no, una cosa de SARLAF, que había por ahí, ya como que lo arreglaron. Y luego le cuenta a otro. Y dice, no, allá como que están dando activos y financiando el terrorismo. ¿Sí? O ajá, sea, es un teléfono roto que se pueda ahí luego generar y ese es el riesgo reputacional. sí. Y eso puede acabar con cualquier entidad, definitivamente. Bien, entonces el primero que tenemos es el diagnóstico. ¿Cuál sería el segundo paso? La disciplina en la ejecución. Disciplina en la ejecución. Ok. Tengo matriz de riesgo. Tengo ahí ya un plan. Bueno, ¿qué es matriz de riesgo? Ahora esa matriz es como la herramienta que nos permite el identificar esos eventos a los cuales estamos expuestos. Ok. ¿Sí? ¿Hay alguna herramienta? Bueno, como es una matriz, yo creo que es una herramienta. Sí, sí, hay, digamos que en un Excel funciona Ujú, bien. También hay software que hace que esa labor sea más fácil, más sencilla. sí, Eh, pero bueno, así sea el Excel. Tengo mi Excel y ahí tengo un plan de trabajo. Tengo un listado de actividades a realizar. sí. ¿El tema cuál es? Que en las ejecuciones que se pueden perder Ok. por la misma premura de todos los días. Y, y no, pues mañana, mañana, mañana. Y cuando menos piensas, se acabó el año. Ujú, Y no se termina haciendo. Eso es lo que yo he visto. Entonces, se hace ese diagnóstico, todos sí, hay mucho por hacer, vamos a hacerlo. Y luego después de 8 días, no, el tiempo no ha dado, no, no, y así se va, y así se va. Entonces ese es el, digamos, mayor reto, tener la ok. disciplina y el compromiso también para poder ejecutar lo que encuentren en ese diagnóstico inicial. Listo. Entonces tenemos diagnóstico, matriz de riesgo. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, después de que ya uno toma la determinación de ejecutar, Ujú, es tener este apoyo por parte de la gerencia, del ok. consejo, de la junta, que también ahí uno encuentra retos. No le ven importancia. No, es que hay que invertir, hay que sacar dinero, hay que sacar tiempo, tenemos que hacer más bien otras cosas. Entonces, por eso yo digo que una manera muy interesante de poder lograr tener ese éxito que se requiere en la gestión de riesgos es el compromiso de todos y ver la manera de transformar el riesgo en valor. Ok. Insisto, en eso nosotros nos hemos enfocado. Transformamos esa gestión del riesgo en valor, servicio para la entidad y servicio para el asociado.
Bien, apoyo a la administración fundamental. Sí, 4. sí, porque es que, mire, también yo me he encontrado oficial de Ujú. cumplimiento comprometido, disciplinado, y cuando uno piensa, se encuentra con esa pared de, puede ser incluso la misma gerencia, Ok. o no, que tengo, soy oficial de cumplimiento y tengo un, este, oficial de riesgos, que es mi jefe, ¿sí? Sí. Y entonces, un oficial de riesgos, no está, digamos, como en la misma sintonía y ahí quedó la cosa. El uno puede tener muy buena disposición y la disciplina, la idea, pero el oficial de riesgos, no. Ujú. Listo, entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Ya, digamos, ya es mantener la disciplina en el tiempo de poder seguir ejecutando. Ok. No es viable tener un sistema bien aplicado cuando no lo mantengo. Ejemplo, tengo matriz de riesgo. ¿Hace cuánto la implementó? No, hace 2 años. ¿Qué ha hecho desde esa época? No, ahí está. Mi primera matriz de riesgo, ahí está. Ejemplo, Sí, ejemplo. sí, sí. También otro riesgo es la falta de conocimiento y, y me he encontrado entidades con procesos que hay que hacer nomás de SARLAF. Ujú. No, yo lo hago cada 6 meses, cada 3 meses. Y uno por, digamos, la misma lógica de lo que se busca en la gestión, me dice, no, es que eso no, ni la norma dice una periodicidad. Hay cosas que no están como dicen en los libros y que si yo le coloco el contexto y la lógica de lo que debo realizar, pues lo voy a ejecutar en ese mismo sentido. ¿A qué hablo? Y que los oficiales de cumplimiento van a entender segmentación. Ok. Me he encontrado que dicen, no, yo segmento cada 6 meses muy juiciosamente. Digo, no, pues esto no puede ser porque incluso la misma segmentación depende de una consolidación, que esa consolidación, la misma norma dice que se haga mensual. Entonces eso me lleva a que el siguiente proceso pues también es con esa misma periodicidad porque depende de esos datos. Ejemplo, cosas así por ese estilo. Sin embargo, yo veo que en el sector hay compromiso también, mucho. Son muy respetuosos y buscan siempre tener funcionando al 100% lo que se requiere. Sin embargo, pues hay una alta carga, hay mucha carga operativa, y esa carga operativa la debemos trasladar al sistema. Yo digo algo, el sistema, el software, la tecnología debe trabajar para uno, no uno para la tecnología. Así es. Pero entonces, hablando de esa carga operativa, John, las entidades tienen la posibilidad de contratar un externo para que les haga ese trabajo. Sí, hay, digamos, modelos operativos que se pueden permitir en outsourcing, por ejemplo, Ok. totalmente. ¿Es eso viable? Sí, también se requiere pues una muy buena configuración para cumplir con la norma y pues el no desviarse de la misión principal que es el servicio a la sociedad, porque muchas veces se desvían en ese sentido que tengo un oficial de riesgo y el oficial de riesgos nada que ver con el servicio a la sociedad Mm, y eso no puede ser, o sea, todos deben estar enfocados desde cualquier área al servicio de la sociedad. ok, por eso es la necesidad, bueno, de hecho creo que es normativo, que todas las entidades deben capacitar a todo el personal en riesgos. Así es, así es. Por ejemplo, también una cooperativa de transportes. Sí. Eh, Tienen ahorita un nuevo reto y es que por ser vigilados por esta superintendencia de transportes, hacer su cooperativa, también los puede vigilar Supertransporte, les han implementado el SARLAF, Sí. ¿sí? De hecho, le ampliaron el plazo hasta mayo. Y decía, es que hasta el conductor del vehículo con el cual le están prestando el servicio de transporte debe estar muy bien enfocado en la gestión del riesgo, porque quién más que él está escuchando todo lo que va ocurriendo en el vehículo y viendo qué ocurre en el vehículo. Que no vaya a ser que durante un servicio de transporte pararon en alguna parte, subieron una maleta y ni sabe qué es. Ejemplo. Sí. Entonces, él debe tener la capacidad de identificar qué es inusual y reportar. Nomás por ahí, hasta de ese estilo puede darse esa gestión a lo que va que todos están directamente involucrados. No, John, muy productivo esta conversación. De verdad, he aprendido muchas cosas. Qué chévere, Vamos, Octavio. vamos, vamos a entrar, tenemos aquí generalmente en todos los episodios una sección corta de preguntas rápidas.
A veces se me alargan mucho en las respuestas. La idea es que no. Pero bueno, si consideras necesario que se debe alargar en una pregunta puntual, lo hacemos. ¿Cuánto debe ganar un oficial de cumplimiento? Lo suficiente para que esté con una buena estabilidad. Un reto muy grande de muchas entidades es la oficial de cumplimiento tiene que cumplir con unos requisitos como diplomado en riesgos. Este diplomado es costoso. Ok. Entonces la entidad lo paga. Y cuando uno piensa el oficial de cumplimiento se fue. Entonces hay que buscar el equilibrio dentro de las capacidades de las organizaciones y que eso permita que el pues, oficial de cumplimiento tenga pues esa retribución que todos buscamos en el desarrollo de las actividades que realizamos. Así que, sí, no, eso ya es de cada entidad, pero es verlo como estrategia. Ok. Insisto, el oficial de cumplimiento puede ser ese estratega que necesitan las entidades para crecer, porque es que el error que se comete regularmente es cumplir y ya, y no. Yo he visto Sarlab como la manera de crecer. Yo lo he visto así y así Sí. lo enfocamos con las entidades que trabajamos en los modelos de outsourcing, de acompañamiento y desde el mismo software. ¿Excel o software? El software, definitivamente. Y es por esa misma estrategia. El Excel es muy chévere, funciona bien, pero pues es trabajar más. Y si yo puedo tener como aliada la tecnología, pues bueno, es aprovecharla. Y además es eso, es ver todo como una inversión. O Ok. sea, no ver nada como gasto porque al final y al cabo es necesario. Entonces, bueno, ¿cómo le saco provecho? Estas preguntas, si ves que no son tan rápidas. Eh, ¿cuál es el riesgo más subestimado? El más subestimado, yo diría que puede ser, o sea, más que un riesgo, lo que yo he visto que más subestiman es como hay veces la confianza de decir, aquí todo es perfecto, todo funciona muy bien, o se hacen los de la vista gorda. Y cuando uno empieza a hacer diagnósticos, empieza a ver muchas cosas. A lo que voy es que hay que mantener esa proactividad de mejora, ¿sí? No decir que todo está muy bien. Ok. Ojalá, esa es la idea, a eso debemos llegar, pero es mejora continua. Entonces, lo que se subestima es eso. ¿Cuál es la multa o la sanción más grande que has visto en una entidad que no ha cumplido a cabalidad este sistema integral de riesgos? Lo vi con una cooperativa, pues no voy a decir la región ni nada de Ok. eso, pero es que también es por terquedad, porque les enviaron una notificación y dice, vean, nosotros hemos visto que ustedes no están haciendo los reportes a la UIAF, hagan el favor y se pone al día. Caso omiso. Luego, requerimientos, sírvase de explicar por qué no enviaron los reportes, omiso. Luego ya les llegó la resolución de, de sanción, la resolución sancionatoria, 40 millones de pesos. Y dices, ay, pero ¿por qué a nosotros? Ay, no, no, no. Por no hacer caso. Sí, por no hacer caso. Inteligencia artificial, amiga o enemiga del riesgo. Ay, yo digo que eso es un arma de doble filo. Eh, obviamente, pues yo he utilizado inteligencia artificial y explorado. Sin embargo, pues no está, o sea, digo arma de doble filo porque si usted no tiene el concepto adecuado de lo que está buscando, a usted lo convence. Ok. Y el tema es que lo puede haber convencido de manera equivocada. Eso es lo que yo he visto. Entonces, es un arma de doble filo que hay que saber aprovechar y, por supuesto, pues en este entorno en el que estamos ahora, darle la utilidad que podamos, siempre siendo muy conscientes de qué es lo que queremos lograr y que también tenemos un contexto de qué es el tema para no dejarse engañar. ¿Cuál es ese error más caro del cual se deben cuidar las entidades del sector solidario? Yo pensaría que el no pensar con esa visión de crecimiento o de más bien o sea, el quitar paradigmas de lo convencional.
O sea, el riesgo más caro es seguir en lo convencional. Eso quita competitividad. Y como hablábamos ahorita, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Entonces, lo más caro es pensar que así como estamos, estamos bien. Así que hay que buscar siempre la manera de crecer. ¿Cuándo tercerizar o cuándo hacerlo yo mismo? Hay un equilibrio ahí bastante interesante, incluso en la eficiencia de los recursos. Una tercerización, por ejemplo, en gestión de riesgos, puede ser muy, muy eficiente, muy eficiente. Entonces, ahí ya es hacer como esa diagnóstica, sí, diagnóstico, si yo me estoy desviando en el servicio al asociado y alguien más puede encargarse de, por ejemplo, gestión de riesgos, que me permite incluso generar estrategias y potencializar aún más el servicio, ahí es el momento preciso. Si tengo la estructura organizacional, bien, por ejemplo, yo veo entidades que tienen un área de comunicaciones, tienen su área de oficial de riesgos, pues no, pues ellos no necesitan, pero la gran mayoría de entidades que tienen esa pequeña estructura organizacional, ahí sí deberían considerarlo, porque es unir esfuerzos, es un mismo principio de cooperación, en donde hay un equipo, por ejemplo, de personas que sabe gestionar el riesgo y me permite apalancarme. Entonces, yo creería que sería ese como el diagnóstico para saber si sí puedo y necesito tercerizar o tener un outsourcing, por ejemplo. Ok, libro obligatorio de riesgos. Yo diría más que un libro, ese día a día en las organizaciones. Escribirlo entonces. Sí, sí, definitivamente. Y yo estoy seguro que muchas personas de nuestro sector, con la experiencia que tienen, o sea, eso no está en los libros, mejor dicho. Ok. El servicio al asociado, la gestión de riesgos, eso muchas cosas no están en los libros. Entonces, sí, más bien escribirlo. Un consejo para dormir tranquilo. Hacer las cosas bien. El hacer las cosas bien, por supuesto, trae su esfuerzo. Sí. Y, y también conlleva hacer sacrificios de tiempo, más que todo, que es el bien más preciado que tenemos todos. Y, sin embargo, el decir, hoy hice lo que me correspondía hacer, le permite dormir tranquilo. Ok. Entonces, es hacer las cosas como corresponden. No hacerse el de la vista gorda en ningún sentido. Y, y bueno, y también decir, hoy ayudé a alguien en mi organización. Ahí se extiende un poquito, pero en esa experiencia también del servicio en el fondo de empleados, Sí. que me permitió conectar muy bien a lo que se requiere en las entidades, eh, con la lista de crédito uno se compagina con las historias de los asociados. Entonces, y ahí es donde, pues, como dicen, ni mucho que queme el santo, ni poco que no el hombre, porque también tenemos, como dice, ese contraste de también proteger a mi entidad. Claro, le quiero ayudar, pero también protegerlo. Pero desde que uno diga, hice todo lo posible para ayudar a ese asociado y le logré ayudar, es también eso. Es un conjunto de servicio, de cumplimiento, lo que nos permite tener esa tranquilidad. Bien, ayúdame, John, con esa lista, esas páginas o estos organismos obligatorios donde yo debo consultar a mi asociado. Si los tienes en la mente, ayúdanos con esa lista rápida. Para el tema de vinculación, hay una referencia muy específica y que yo sé que muchos la han escuchado en estos días y es la lista OFAC o la lista Clinton o la lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Vemos que esas dos fuentes de información para el tema de SARLAF nos da ese contexto. Porque, digamos, la de la ONU nos da referencia de personas, entidades que estén referenciadas como terroristas o que participan en grupos que se consideren terroristas. O sea que si Petro o Benedetti se viene a afiliar a nuestra cooperativa, no lo podemos asociar. Ese es el precio que pagan las personas que estén incluidas en esa O lista. sea, no se puede. No se puede. De hecho, los bancos evitan tener relaciones contractuales con personas que estén en esas listas porque es que ellos también los miran por fuera. Y entonces dicen, este banco tiene a esta persona que está incluida en esta lista. Le pueden cerrar. Imagínense que internacionalmente un banco no pueda tener operaciones. Eso es cerrarle las puertas a todo el país. Entonces, el tema es bastante complejo
porque definitivamente Bueno, pues, no se puede. y entonces ahí los oficiales de cumplimiento, ¿qué hacen? O sea, porque es paradójico, o sea, personas actuales del alto gobierno en la lista Clinton, ¿esto cómo se digiere internamente dentro del gremio de los oficiales de cumplimiento Es o un, dentro de los gremios del riesgo y el sector? claro, yo lo que he dicho y mantengo es que cada uno de nosotros tiene que hacer lo mejor que pueda. Y claro, el referente, quien lidera, pues debe dar un ejemplo, sin dar, digamos, o querer entrar en esos pantanosos mundos de la política. Hay hechos que no podemos desconocer y que pues ya dentro de nuestra labor es hacer lo mejor que podamos, es poner nuestro granito de arena. Por ejemplo, nos dice Sarlaf, todo el tema técnico y todo ello, pero eso se va a algo mucho más que al final y al cabo, como personas nos afecta. Un delito conexo al activo, en lo que más relacionamos el Sarlaf es con el narcotráfico. Y si Sí. uno se va al detalle, el narcotráfico o las sustancias alucinógenas o psicoactivas o los narcóticos definitivamente destruyen vidas. O sea, uno puede decir, si le gusta, bueno, está bien, eso es problema de él. Sin embargo, cuando uno ya ve el detalle, uno puede fácilmente determinar que eso destruye vidas. Por ejemplo, lo que uno ve en documentales, los que llaman los home lost o los, sí, las personas de la calle, los Sí, habitantes de calle, por ejemplo en Estados Unidos, los zombies que son, o que sea, consumen el fentanilo. exacto, no solamente él, es una familia que se ha destruido, muy seguramente. Y hay casos por todo lado donde no, está antes muy bien, muy chévere, y destruido totalmente, destruida su familia y destruida una sociedad. Entonces, ese granito de arena que yo digo que podemos poner todos es trato de hacer las cosas como corresponden y también lo lleva a ese nivel de es cuidar a toda una sociedad o tratar de cuidarla y bueno, es ahí donde viene lo complejo del mismo contexto de la gestión del riesgo. Cada quien puede hacer lo que quiera, pero al final y al cabo es una consecuencia muy generalizada en toda una sociedad. John, usted que ha trabajado como oficial de cumplimiento, director de Starsol, su día a día es el riesgo, las noticias, las sanciones, en fin, tantas cosas que yo creo que han pasado por sus ojos. ¿Cuál es el consejo de tú a tú que le daría a una persona encargada de riesgos del sector solidario? Muy respetuoso de la norma, de que no dejen de realizar ningún esfuerzo por garantizar la viabilidad de las organizaciones en un corto, mediano y largo plazo, el día a día de mantener funcionando correctamente lo que se le ha encargado. Eso se traslada definitivamente a ese principio que hemos charlado acá, es el servicio al asociado. Si yo tengo una buena gestión, pues voy a permitir que el asociado siga accediendo a servicios de crédito, de ahorro, auxilios, beneficios. Entonces, esa recomendación o ese llamado, si se pudiese llegar a hacer. La gente donde te puede llamar o escribir. Claro, en la página web de Diego Betancourt, que es, digamos, de donde ha nacido todo este conjunto de servicios para el sector, ahí está nuestro contacto. También invitarlos para que hagan parte del grupo oficiales de cumplimiento. Ah, fundamental. Ya hay más de 1000 oficiales de cumplimiento. Pues, de hecho, este grupo tiene un límite, entonces, pues, ojalá nadie se quede por fuera y ahí mismo en la página web, diegobetancourt.com.co, encuentra el botoncito para unirse a la comunidad. Yo estoy en el grupo de oficiales de cumplimiento, no soy oficial de cumplimiento, pero me parece algo muy interesante allí. Primero, que hay mucho respeto. Segundo, que se comparten información, o sea, es una comunidad que se ayuda mutuamente. O sea, es decir, Diego o John pocas veces intervienen,
pero entre todos se van ayudando. Por ejemplo, en los Sí. exámenes de CICSES, creo que se llaman, unos exámenes que deben de hacer ustedes anualmente. ¿Cuál es ese examen? Sí, hubo una actualización del curso de la OIAF Eso, el de la OIAF. y ahí de una manera muy, muy bonita hubo una colaboración impresionante. Que así mismo, o sea, alguien hace una pregunta de cualquier tema que tenga que ver con el sector y ahí se la van a responder. Si no la responde nadie, ahí también nosotros vamos a estar. Entonces es un grupo muy interesante. De hecho, pues se ha logrado una disciplina muy, muy chévere. Alguna vez alguien publicó algo que no era y entonces ahí me escriben, ay, venga, no me vayas a sacar, yo ya lo Yo ya eliminé. aprendí. Y es por esa misma disciplina que le hemos querido dar al grupo. Ahí no hay nada político, no hay nada diferente a que tenga que ver con el sector. Y porque ese es el objetivo y no queremos en ningún momento desfigurarlo. Y es que cada persona sepa que cada mensaje que hay ahí es interesante. O sea, no hay algo de lo que uno se pueda perder. Herramientas muy valiosas para el sector, Sí, 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 ese definitivamente. grupo. Sí, y ese grupo muy interesante. Es muy, muy, eh, sí, enriquecedor para el sector. Muy enriquecedor ese grupo. Ajá. Y también hay otro grupo que es el de revisores El de fiscales. revisores fiscales. Entonces también es un grupo colaborativo que es exclusivo de revisores fiscales, donde ahí hay otros temas que también de manera cooperativa se resuelven. Bueno, John, ¿algo más que Muchas quiera gracias, agregar? Octavio, muchas gracias. Muy, muy interesante este espacio. No, John, muchas gracias a ustedes por siempre invitarnos y por estar ahí cuando los hemos llamado, cuando los hemos necesitado. Igual, pues, de parte de nosotros, ustedes saben que también hacen parte de esta casa. Gracias, Octavio, muchas gracias.